mejor ya, este creo que es más conocido, los de la rana, los de las moscas, yo no sé cómo se dice, ¿no? Pero las de esas que caen dentro de la leche y entonces están toda la noche allí pues pataleando y una ya estaba cansada y le dice la otra, pues mira, yo estoy cansada de aquí estar en la leche porque además no es como el agua, no me gusta nadar y no podemos salir del cubo de leche y entonces yo me voy a dejar ir y me voy a ahogar y ya está. Y la otra dice, no, no te ahogues porque vamos a resistir un poco más a ver qué pasa. Siempre por estar la suerte o la fortuna, alguien puede tropezar en el cubo de leche, tirarlo al suelo y entonces salvarnos y tal. Y aquí dice, no, no, yo me dejo ir. Esta se dejó ir y se murió y a la mañana siguiente pues resulta de que de tanto batir la leche se había convertido en nata y entonces pudo salir sobre seguro la que se había estado siguiendo remando, ¿no? Y dice que con la suerte que además de la nata fueron las moscas y le pegó una panzada a comer moscas, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? El un poco mantener el optimismo y mantener la fe y la visión y un poco el seguir, ¿no? No siempre mirar solamente a corto plazo y a lo que está mal, sino mirar un poco más ancho, ¿no? Siempre el vaso está lleno, vacío, según cómo lo miremos. Bueno, esta pregunta creo que no la puedo responder yo, cada uno se la tiene que responder él, ¿no? Pero ¿hacia dónde quieres ir, ¿no? En la vida, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños, ¿no? Es un poco pues una reflexión, ¿no? Cada uno a ver qué es lo que le está pidiendo la vida y qué es lo que él cree que tiene que hacer, ¿no? Dicen que, bueno, que siempre es interesante pero plantearse un sueño, un objetivo, una meta. Decían, ¿cómo decía esto? Víctor Frankl, creo que era un psiquiatra de esos que había estado en un campo de concentración y decían que él todas las mañanas para poder sobrevivir y tener ánimos se preguntaba por qué razón tenía para no suicidarse, ¿no? Lo planteaba en negativo porque aquello era tan malo y él decía pues que llegó a sobrevivir al campo de concentración porque todas las veces tenía un motivo por el cual seguir viviendo, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Plantearse un sueño. Y ahora os voy a plantear pues un decálogo de pues, cosas que uno puede hacer para conseguir sus sueños, ¿no? La primera es soñar, ¿no? Por supuesto. El futuro pertenece a las personas que creen en la belleza de sus sueños, ¿no? Es importante pues creer, ¿no? en que uno pues, tiene derecho y puede conseguir sus sueños. Voy a poner también otra broma por aquí, En busca de la felicidad. Bueno, esto no es una broma, esto es un corte de una película, no sé si lo habéis visto, se llama En busca de la felicidad, porque hay una escena de ellas en la cual hay un niño y un padre y entonces el niño, como es inocente, pues tiene sueños, ¿no? Y el padre, como es racional, ya tiene mucha experiencia, pues sin quererlo le intenta cortar sus sueños, pero el niño como que le aflora eso, ¿no? Y el padre se da cuenta. Y es una escena bonita en ese sentido, ¿no? Para que veáis que muchas veces pues, la gente nos tira para atrás los sueños, ¿no? Y hay que uno tiene que seguir, mantener fe en ese sueño que tiene y mantener ahí un poco viva la llama. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. A ver. Sábado. ¿Y sabes qué pasa el sábado? Sí. ¿Qué? Baloncesto. ¿Quieres ir a jugar al baloncesto? Vale. Muy bien, y luego iremos a vender un escáner de densidad ósea. ¿Qué tal? ¿Te apetece? No. Seré un profesional, papá. Oh, ven aquí. Un profesional. Oh, muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Se hereda lo bueno y lo malo y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
oís bien todos lo que hablan? Lo digo por darle más gozo, ¿no? Está bien, ¿no? Pues un poco, por eso viene a reflejarnos. Uno tiene que seguir alimentando su sueño, ¿no? Aunque parezca imposible, aunque los otros crean que no, aunque... Y ahora seguramente veremos algún ejemplo que otro de gente que ha hecho cosas imposibles porque se han mantenido un poco fieles a su sueño, ¿no? El segundo consejo sería pues un poco esto, ¿no? Haz lo que amas y ama lo que haces, ¿no? O sea, tratar de hacer las cosas que te gustan, pero también las cosas que tienes que hacer, porque las tienes que hacer, hacerlas a gusto y hacerlas bien, ¿no? Me gustó creo que está en portugués, ¿no? Pero vivir es buscar o amor a cada momento, durante toda la vida, ¿no? Autor desconocido, me gustaba eso, ¿no? El tratar ese de buscar el cariño hacia lo que uno hace, con las personas que uno está. A veces parece que cueste, que las personas que tenemos son bordes, que yo tendré que estar con pero hay que intentar traspasar un poco esa primera sensación, ¿no? Y tratar de eso, de amar lo que uno hace. Aquí tengo dos clips, son muy interesantes, creo que no los podremos pasar todos porque si no nos tendremos aquí toda la noche, pero hay uno que es también de sueños, ¿no? De la película esta, ¿cómo se llama? Up There, es la película, ¿cómo se llama el actor? George Clooney, ¿no? Es de hace muy poco tiempo, pero no sé si está en los cines o qué. Entonces es una persona que se dedica a despedir a gente, es un consultor que lo contratan las empresas porque les da palo el echar a la gente, entonces lo contratan y se va y despide a gente, ¿no? Es su profesión. Entonces, a mí me resultó, ¿tú lo has visto, Pedro? La tengo, si quieres un lápiz, te la puedo pasar, es muy interesante, ¿no? Luego hace buenos planteamientos, está bien. Entonces aquí hay una escena concreta donde él está despidiendo a alguien, tiene una aprendiz también de despedidora, pero esta no lo hace tan bien, entonces empieza despidiendo a ella y luego él le echa un cable, ¿no? Y lo curioso de esto es que él sabe tocar la fibra de la gente y sabe por dónde se motiva la gente. Y a la persona que están despidiendo le hace ver que el despido es una oportunidad para su vida, o sea, él le hace enfocarlo de otra forma, o sea, el despido no es un despido y ya está, sino que es un despido tratando de potenciar y darle poder a la gente para que lo vea como una oportunidad en su vida, ¿no? Y este es un par de minutillos. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que, sin las prestaciones, podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como un mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, usted no debería estar consolándome. Yo no soy psiquiatra, Bob, soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, porque se tiran a muchas modelos. Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos.
Pues un poco eso, ¿no? Vale. Si quieres seguimos para adelante. Seguimos para adelante. La tercera cosa sería la visión, ¿no? El tratar de tener la visión clara de aquello que queremos conseguir, de aquello que queremos alcanzar. Dicen, por eso, lo que la mente del hombre es capaz de concebir y creer, pues finalmente lo puede lograr, ¿no? El ponerse un objetivo, aunque parezca ambicioso, aunque parezca que no es realista, aunque parezca que no va con la situación, pues siempre pues puede ayudar, ¿no? Y aquí pues os pongo uno de broma y este a lo mejor es un poco más serio. Vale, bueno, son los dos medio. Este es de broma y es, pues no sé si, bueno, esto lo vemos todos los días, ¿no? Y lo pongo de broma. Como consejero de Sanidad declaro oficialmente inaugurado este hospital. Pero venga, no se está precipitando un poco. ¿Precipitarme? No sé. Bien. Eso es un solar y es un poco pronto para inaugurar. No me están acusando de electoralismo, porque la inauguración de este hospital no tiene nada que ver con que estemos en plena campaña electoral. ¿Qué hospital si aquí no hay nada construido? Y todavía hay que verlos trabajando. Es cierto que se están dando los últimos retoques, pero eso es porque queremos hacer las cosas perfectamente y nos esforzamos hasta el último momento. Había visto inaugurar cosas sin terminar, pero esto puedo asegurar a la ciudadanía que las instalaciones funcionan a pleno rendimiento. ¿Lo ven? Ahí tienen el primer paciente. Pueden sacar fotos si quieren. ¿Y han visto qué servicio de urgencias sin cola ni lista de espera? Sin duda, este es el hospital que mejor funciona de todo el país. Oiga, eso es una caradura. ¿Pero qué dice? Si está abierta hasta la cafetería. Pero luego me veo la aceptación de algo de aquí. ¡Mierda! Además esto está lleno de charcos. Pero tenga cuidado, hombre, y salga de la piscina de rehabilitación, que no lo hemos inaugurado todavía. Tenía una visión avanzada, ¿no? Lo que sí que es verdad, yo no sé si conocéis a muchos emprendedores, que los emprendedores lo ven todo hecho. O sea, antes de hacer algo ya se lo imaginan, lo ven, y eso seguramente facilita el que lo consigan, ¿no? Aunque parezca este ejemplo un poco rayado, un poco exagerado, un poco así, ¿no? Pero sí que es verdad eso, que la gente que al final consigue cosas, pues antes tiene que imaginárselas. Aquí hay un videoclip un poco más tranquilo, pues está ubicado en la India y es un niño que va a la escuela, ¿no? Aquí ir a la escuela es una pena, es un castigo para los niños, ¿no? Cuando no hay escuelas están contentísimos. Pero ahí en la India, pues como la educación está más complicada, los niños aprecian pues eso, que les enseñen y demás. Y un niño que va de camino a la escuela, pues se encuentra en las circunstancias que cae un árbol en medio del camino y no puede pasar, ¿no? Entonces está agobiado porque él quiere ir a la escuela. Y para él es un sueño el poder atravesar esa circunstancia, ¿no? Y cómo al final, pues un gesto que parece una tontería, porque es imposible que el niño pueda mover el árbol, hace que la carretera se despeje.